Licenciada. Licenciada. Buenas tardes, licenciada. ¿Sí están listos para tomar nota? Sí, licenciada. Bueno, miren, jóvenes, en su programa tienen una parte que dice módulo 4. ¿Lo tienen ahí a mano? Hola, ¿tienen ahí a mano lo que es su programa? ¿Lo tienen a mano, jóvenes? No. Va. Entonces, por favor, tomen nota. El módulo 4 empieza con de las penas y de las medidas de seguridad. Y la unidad 1 empieza con la pena y la doctrina y la definición, la clasificación de las penas. La unidad 2, las medidas de seguridad. La unidad 3, los sustitutos penales. La unidad 4, la responsabilidad civil. Ese es su examen final. ¿Sí lo tienen ahora? Sí, licenciada. ¿Ah? Licenciada, sí. ¿No lo tienen ahí? Sí. Sí, licenciada, ahí lo tengo. Ya tienen claro hasta dónde entraría el final. Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Va a entrar el módulo qué? 4. Módulo 4. Módulo 4. Este es el que le va a entrar para el examen final. Y del código penal, nosotros nos quedamos en jóvenes, ¿está bien? Sí, licenciada. Hola, Sí, licenciada. ¿sí me escuchan? Sí, se le escucha perfecto y claro. Oh, No se escucha muy bien. ¿cuántos no me escuchan bien? Donde yo estoy se le escucha perfecto. Yo también le escucho muy bien, licenciada, muy claro. Muchas gracias. Bueno. Pues Ahorita vamos a empezar hoy con el tema de la pena para ir viendo un poquito y ir terminando este tema de la pena. Nosotros ya habíamos visto un poquito, ¿verdad, jóvenes? Pues que la pena al final es esa consecuencia que nosotros pues podemos determinar cuando la persona ha cometido un tipo penal que al final se va a considerar durante el proceso del desarrollo de la audiencia como delito. Y esa consecuencia, cuando sale condenado, pues es lo que nosotros llamamos pena, ¿verdad? Es ese origen de ese símbolo de la finalización de un proceso donde se busca definitivamente la aplicación de la justicia. Entonces nosotros vamos a ver que de alguna manera esos significados de esa palabra que también trae sus consecuencias, ¿verdad? Fatigosas, consecuencias lamentables de alguna manera, porque pues ninguno va a querer pues sufrir una consecuencia de una pena, ¿verdad? Jóvenes, y purgar un castigo o tener una consecuencia que automáticamente puede constituirse en una prisión, ¿verdad? En la antigüedad, entonces, dice que se le consideraba a la persona que todo delincuente, pues, definitivamente tenía que sufrir lo que nosotros estamos llamando hoy como una pena. Solo denme un chancecito. No lo tengo. Lo que nosotros estamos viendo como una pena, ¿verdad? Y por supuesto que esas penas, de alguna manera, eran trabajos forzados, eran latigazos, mutilaciones, habían algunas consecuencias o algunas penas que se decía que si la persona se le ponía con una piedra y se le lanzaba dentro del mar, si esa persona salía era inocente. A la persona se le pullaba con agujas, ¿verdad? Y si esa persona no sangraba, pues también era inocente.
hasta provocarle la aflicción y el dolor o a constituirlo para que esa persona a través de esos dolores inflamantes pues pudiera declararse culpable. Y ahí muchos recordamos o cuántos han visto la película de Doña Juana de Arco. Yo no la he visto. ¿Ninguno ha visto la película de Doña Juana de Arco? No, yo no la he visto, licenciada. Bueno, la tienen para tarea y me mandan un resumito que les va a fascinar, es muy bonito. Qué bien. Y ahí van a ver qué clase de pena es la que se le pone al final a Doña Juana de Arco. Además van a aprender un poquito sobre esos juicios de la Santa Inquisición, que van a ir determinándolos ahí poco a poco, ¿verdad? Entonces, según Carranza y Trujillo, la pena es un tratamiento. Siempre el poder punitivo, el jus puniendi, lo va a tener el Estado, esa autoridad para poder poner esa imposición de la pena, y que es un tratamiento que el Estado impone al sujeto que ha cometido una acción antisocial o que representa una peligrosidad social, pudiendo ser o no ser un mal para el sujeto, y teniendo siempre que lo que el Estado va queriendo o va determinando es esa defensa social, ¿verdad? Que la pena se considera que aunque es un mal, pues es un mal necesario, porque algunas veces dice el Estado, ¿verdad? Que es el que es necesario para que la persona se reeduque, se resocialice y se reincorpore a la sociedad, ¿verdad? Resocialice, reeduque, y para que se resocialice, se reeduque y para que se reincorpore a la sociedad. Son tres, ¿verdad? Entonces dice que es un castigo que el Estado tiene determinado y a través de esa determinación legal, ¿verdad? De ese sufrimiento, de esa... Licenciada, se le apagó el micrófono. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Ahí sí me escuchan? Sí, licenciada. Okay. Sí, licenciada. Conforme a la ley, entonces, para aquellas personas que se consideren que van a obtener un fallo de culpabilidad de alguna manera. La pena es la restricción o la privación de esos derechos que se le van a imponer al autor de un delito. Es ese castigo a los que las personas en la antigüedad les llamaban delincuentes, ¿verdad? El término, dice, pues sigue siendo un sinónimo de corrección, un sinónimo de castigo, un sinónimo, ¿verdad?, de quebrantar esa paz que el individuo puede tener para poder lograr que esa imposición de ese castigo a ese sujeto va a responder proporcionalmente a el daño que él ha causado. Y por eso es que aquí varios autores, pues, hacen varias consideraciones con relación a la pena, ¿verdad? Porque dicen, si es proporcional, ¿cómo es posible que se le imponga a alguien 50 años de pena si automáticamente esa persona dice que después de haber pasado 15 años en prisión, la persona ya ha perdido el contacto con los seres humanos, ha perdido esa armonía con los demás, y pues que de alguna manera ya no hay una manera de poder volver él a sentirse como querido dentro del ámbito ni social ni familiar? Entonces dice que las penas pasan a ser desproporcionales, que los países como los nuestros lo que buscan cuando hay una comisión de un hecho delictivo, por ejemplo, nosotros recordamos que en los años 96, cuando empiezan los secuestros en Guatemala, el secuestro tenía pues un máximo de 15 años, se sube a 50 años. Y dice que los países piensan que subiendo la pena, automáticamente se van a arreglar los problemas. Ahora las extorsiones, ¿verdad? Tenían de 1 a 3 a 5 años, ahora las extorsiones ya tienen también, dependiendo de la gravedad de los casos, también ya tienen un máximo de 50 años de prisión y así sucesivamente. Entonces, lo que dicen los grandes estudiosos es que como el Estado no tiene alternativas para poder dar solución a los problemas,
todo lo quiere solucionar a través de imponer más penas. Aquí es cuando el doctor Zaffaroni dice algo que es bien interesante. El doctor Zaffaroni dice, hay algunos legisladores que son capaces de poner penas que ni ellos mismos pues van a poder cumplir y que de alguna manera el problema que se va a ir dando es que dice que a veces ponen penas que también se les van a imponer a ellos. Y aquí recordémonos que la señora ex vicepresidenta también hizo algunas codificaciones que hoy también se le están juzgando a ella por esa clase de sindicaciones o tipos penales. Y así sucesivamente es cuando se van dando, ¿verdad? Entonces, según Zaffaroni, dice la pena es la coerción estatal que tiene por objeto proveer. Perdón, jóvenes, perdón. Si diga. Lick dice que estoy dando clases. ¿Será que nomás la quería dejarme un mensaje? Perdona. Gracias, Lick. La pena es la coerción estatal que tiene por objeto proveer a la seguridad jurídica mediante la prevención especial resocializadora de futuras conductas del autor. Manifiesta también que la pena es la privación de bienes jurídicos que el Estado impone al autor de un delito en la medida que de alguna manera va a tolerar la sociedad. Entonces dice que de alguna manera lo que busca la sociedad es una seguridad jurídica, de que esta persona va a resocializarse, va a reeducarse para evitar que vengan nuevos ataques. Y aquí, jóvenes, por favor, si alguien tiene el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala, si alguien tiene ahí la Constitución, el artículo 19, por favor. Artículo 19. Ajá. Sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. A. Deben ser tratados como seres humanos, no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad o hacerles víctimas de exacciones ni ser sometidos a experimentos científicos. B. Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado. Y C. Tienen derecho a comunicarse cuando lo soliciten con sus familiares, abogado defensor, asistentes religiosos o médicos, y en su caso con el representante diplomático o consular de su nacionalidad. La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata. El Estado deberá crear, fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo. Bueno, entonces nosotros vemos que en el artículo 19 de la Constitución Política de la República vamos nosotros a ver que esa resocialización debe ser una obligación por parte del Estado para que automáticamente nosotros podamos ver que las personas que están privadas de libertad no solamente tengan un trato humano, sino que también puedan salir mejores de lo que ingresaron al sistema penitenciario. Pero nosotros sabemos que al final, pues, hemos escuchado de varios casos donde miramos que el sistema penitenciario de nuestro país todavía tiene mucho camino que recorrer en el tema de mejorar no solamente el trato humano hacia las personas privadas de libertad, sino también con relación al cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Política de la República en cuanto a esa necesidad de la resocialización.
Según Jaser, la pena es la compensación de una violación denominada de una imposición de un mal proporcional, lo que llamamos nosotros la gravedad del injusto, ¿verdad? Nosotros recordamos aquí que Hans Kelsen dice, bueno, ¿qué es lo justo? Porque algunos podemos decir, para mí lo justo es esto, y para otra persona lo justo puede ser distinto, y lo injusto de la misma manera. Entonces, la justicia, ¿qué es en el transcurrir de la vida? Según Hans Kelsen dice, bueno, nosotros recordamos que a ustedes también seguramente les han enseñado que Santo Tomás de Aquino dice, bueno, la justicia es darle a cada quien lo que cada quien merece. Pero nosotros vamos viendo en el transcurrir de la vida, dice, bueno, ¿y qué merezco yo? ¿O qué merece el otro? Para decir que eso es la justicia. Hans Kelsen le hace una crítica desde el punto de vista del derecho positivo y dice Hans Kelsen, la justicia es más allá, porque, gracias Leli, porque posiblemente lo que para mí es justo, para otra persona sea injusto. Y para otra persona lo injusto de él puede que sea justo. ¿Cómo es eso que unos van a merecer una cuestión y otros van a merecer otra cosa? Entonces él dice, hay una pareja de novios, que seguramente ya se los dije, esa pareja de novios, pues una pareja tiene 20 años de estar con él y con el novio, pero aparece otra chica y tiene un año de conocerla y se enamora locamente de esa chica y dice, bueno, ¿por qué me voy a casar con mi pareja, con la que tengo 20 años de andar, si yo no la amo? Ella va a ser infeliz y yo también voy a ser infeliz porque no nos amamos. Entonces lo correcto es que yo me case con quien yo amo. Eso es lo justo. Entonces viene la otra persona y dice, bueno, yo merezco que él se case conmigo porque yo le di 20 años de mi vida y él no se puede separar de mí ahora porque eso sería injusto. Entonces él dice que en todo proceso penal, civil, laboral, administrativo, van a haber dos partes. A la parte a la que se le concedió el deseo, esa parte siempre va a considerar que todo es justo, porque a él se le concedió. Y que a la otra parte que no se le concedió lo que pidió, siempre va a considerar que es injusto. Entonces dice que nosotros vamos a ir viendo que en este vaivén de la vida, de alguna manera, pues se van a ir cometiendo esas violaciones dependiendo, ¿verdad? Para unos van a ser justas y para otros van a ser justas. Pero estos ataques de la proporcionalidad de la pena es que de alguna manera ese reproche que tiene el Estado contra cualquier acto que atente en contra de la paz social, ¿verdad? Entonces se le va a imponer esa pena, que es un mal que impone el legislador ante la comisión de un delito. Además, se indica que la pena es el mal que el juez infringe al delincuente a causa del delito, para expresar la reprobación social con respecto al acto del autor. También la pena es la retribución de la culpabilidad del sujeto. En la definición se enseña que si el Estado que se disuelve tiene que preocuparse de la culpabilidad de los sujetos, pues de otra manera el pueblo también se podría hacer parte, ¿verdad?, de la culpabilidad, y nosotros lo estamos viendo recientemente con el tema principalmente del linchamiento, ¿verdad, jóvenes? Nosotros estamos viendo que de alguna manera hay algunos pueblos ancestrales que tienen su propia justicia. Ellos lo hacen dependiendo con azotes, lo hacen con poner castigos mayas y que entonces de alguna manera también se comete el linchamiento y que eso pues no es lo que el Estado percibe o no es lo que el Estado quiere en ese legítimo derecho de la imposición del jus puniendi, ¿verdad? Entonces nosotros vamos viendo que de alguna manera el Estado tiene que tener el control absoluto de la imposición de esa pena. Vamos nosotros entonces a ver que esos actos punibles o esas acciones que no están calificadas como delito y penadas como la ley anterior en base a ese principio de legalidad, pues no puede imponerse ninguna pena, ¿verdad?
Los caracteres que tiene la pena. Dice la pena tiene diferentes características. Intimidatorio. Significa que debe de preocupar al sujeto al que se le está imponiendo, que de alguna manera se busca que ese sujeto sienta que él está teniendo se le está reprimiendo en su acceso a la libertad y que tiene un castigo, ¿verdad? Que sea aflictivo, debe de causar cierta afectación al delincuente para que la prevención general va a jóvenes y la prevención especial, que de alguna manera pues la pena no sea vista así como que risa y risa, sino que también las personas puedan ver que esta persona está sufriendo y que ellos si cometen algún acto que transgreda la norma, pues les va a crear aflicción de la misma manera que le está criando a esta persona. Deben de ser un ejemplo tanto individual como general, ¿verdad? En la imposición de esa pena para cierto delito, para que ese ejemplo les ayude a no seguir cometiendo. El derecho penal y la pena debe de fijarse límites en base a ese principio de legalidad. El principio de legalidad es el que dice que cuando se impone una pena, pues no se puede hacer todo lo que se quiera por parte del Estado, ahorcarlo, estrangularlo, crucificarlo, no se puede, sino que tiene que tener límites en base a ese principio de la legalidad, ¿verdad? Toda persona debe de corregirse dentro de ese parámetro, de ese justo medio. La pena no debe ser mayor ni menor, sino exactamente la correspondiente en la medida del caso que se trate. Tampoco debe de ser excesiva en dureza o durar más de lo que se pueda permitir. Los fundamentos de la justificación de la pena. La pena debe de servir como esa justificación, ¿verdad? Las justificaciones pueden ser absolutas, pueden ser relativas o pueden ser mixtas. Jóvenes, no se preocupen, ustedes van a tener estos materiales para que ustedes puedan irlos leyendo para su tercer parcial, no se preocupen. Entonces, cuando se trata de las teorías absolutas, para esta concepción la pena carece de la finalidad práctica. Se aplica por exigencia de esa justicia absoluta, que es la que se va recreando. Si el bien merece el bien o si el mal merece el mal, ¿verdad? De alguna manera. La pena es entonces la justa consecuencia de ese delito que se cometió. El delincuente debe de sufrir, debe de también hacer la reparación o la retribución de lo que él dañó. De ahí que estas orientaciones absolutas a su vez se clasifiquen en reparatorias y en retributivas. En las teorías absolutas, entonces, jóvenes, lo que se busca es que de alguna manera las personas tengan que comprometerse con hacer esa reparación o retribuir el daño que han causado. Las teorías relativas, a diferencia de las doctrinas absolutas que consideran la pena como un fin, las relativas también deben de considerarse que son como un medio para la convivencia o mejorar la convivencia en sociedad. Jóvenes, aquí hay una pregunta de las que están haciendo sus compañeros, ¿solo quién es? El linchamiento no es un castigo maya, consiste en que la autoridad aplica unos azotes si es varón o le corta el cabello si es mujer. A ver, ¿quién es? Hola, ¿quién de sus compañeros está Hola, licenciada. Licenciada, buenas tardes. Soy yo, Gloria Morales, a la orden. Aclárenos el tema un poquito ahí. Ese mal, licenciada. Es que cuando usted estaba hablando lo del castigo maya, dijo que era linchamiento.
Entonces estamos viendo el linchamiento, dijo, pero en el castigo maya no hay linchamiento, porque el linchamiento es cuando un grupo de personas se toman la autoridad y azotan y golpean de manera brutal a la persona que cometió la falta. En el castigo maya es una autoridad indígena la que aplica unos azotes en la espalda al varón con una rama. Y son contados los azotes. Y cuando es una mujer la que cometió la falta, le rapan su cabecita y la exhiben en la plaza para que se conozca su vergüenza. Es así, licenciada. Solo quiero aclarar que lo que el Estado prevé es evitar tanto el castigo maya como los linchamientos. Quizá a eso me referí, no lo aclaré. ¿Por qué? Porque en ese jus puniendi, el único que tiene la facultad para aplicar esas penas es el Estado, ¿verdad? Pero cuando ya le permitimos a los ciudadanos tomar por su propia mano o cortarles el cabello o darles azotes o lincharlos, ahí lo que hay es anarquía, pero ya no hay un Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Lo entendemos, jóvenes? Esa es la costumbre maya, ¿verdad, licenciada? Ese es lo aplica cabal la autoridad maya, las autoridades mayas, y que aún se practica en el área occidental, de Occidente, ¿verdad? Todavía se practica el castigo maya. Ese era mi aporte, licenciada, disculpe. No, muchas gracias. Licenciada. Pero el Estado, en ese principio de legalidad, el único que tiene la autorización para imponer la pena son los jueces. Porque recordémonos que en un Estado democrático, en un Estado de derecho, hay legislativo, ejecutivo y judicial. Claro, nosotros vemos las costumbres ancestrales, que en base al convenio 169, también el Estado o la Constitución también los ha avalado. Pero en un Estado de derecho, lo que se prevé es que el único que haga uso del castigo sea el Estado. A ver, ¿quién es el que quiere hablar, por favor? Yo, licenciada, buenas tardes. Sí, sí. Sí, solo abonando un poquito lo que ya dijo la compañera, ¿verdad? Soy uno que escribí ahí que el linchamiento no es parte de la justicia indígena, porque son turbas, ¿verdad? De que agarran a personas, a ladrones y todo, y empiezan el linchamiento. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a las autoridades indígenas y sí ha visto cómo se aplican la justicia de conformidad con los principios, los valores que la misma Constitución nos garantiza, ¿verdad? También los derechos internacionales. Entonces, solo para aclarar esto, ¿verdad? Entonces, esa es la bulla que se hizo cuando se quería hacer la reforma constitucional a través del artículo 203, donde se reconoce el derecho de los pueblos indígenas, el derecho constitucional. Eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? Que las autoridades indígenas empiezan a agarrar a personas, a lincharlo y todo, y no es así, solo para aclararlo. Muchas gracias, licenciada. Bueno, mire, ¿hay algún otro comentario? ¿Hay algún otro comentario, jóvenes? ¿Tienen algún otro comentario? Lick, perdone, buenas tardes. Lo que pasa es de que también creo de que es contradictorio todo esto porque también se habla del derecho constitucionario, ¿no? Y de cada una de las leyes que ellos como pueblos indígenas tienen y que se deben de respetar. De hecho, creo que la forma en la cual ellos imponen la ley o crean justicia, creo que es a la larga, creo que es legal por los mismos derechos que ellos mismos tienen, ¿no? Mire, el artículo 58 de la Constitución Política de la República dice: reconoce el derecho de las personas de su cultura, de sus valores y de sus costumbres, ¿verdad? Pero recordémonos que de alguna manera, o sea, ustedes han dicho bien que vienen de muchas protecciones. Guatemala dice también el 66, protege la diversidad de los grupos étnicos, de los grupos indígenas, ancestrales mayas, y reconoce y promueve sus formas de vida, sus costumbres tradicionales, sus formas de organizarse,
el uso del traje indígena en los hombres y las mujeres, sus idiomas, sus dialectos. El 67, la protección a la tierra, ¿verdad? El 68, las medidas o los programas especiales de su propia legislación o de su propia actividad. Y pues ahí después dice que una ley relativa va a regular sobre la materia. En base a este artículo 66, nosotros vamos a ver que el Estado de alguna manera también ha aceptado. Y el convenio 169 también legitima. Pero no podemos olvidar nosotros que en un Estado de derecho, al único que las constituciones le dan el uso de la aplicación de la justicia, de la averiguación de la verdad, es al Estado. ¿Por qué? Ustedes, yo reconozco que definitivamente el castigo maya no es un linchamiento, pero en varias de nuestras comunidades ancestrales, ¿han habido linchamientos o no han habido linchamientos, jóvenes? Sí, licenciada, ha habido, pero como usted decía, como le digo, yo acompaño a las autoridades indígenas que jamás en las normas dice que haya linchamiento. En varias comunidades se ha visto linchamientos, pero son turbas que agarran a personas que han robado, porque en caso mío, en la comunidad, pues se ha visto personas que en el único pueblo, el más sano del departamento de Guatemala, de que llegan las personas de la ciudad capital a robar y todo. Si las autoridades indígenas intervienen, van a ser, las autoridades protegen también el derecho de ese individuo, y porque se ha visto, y también otras comunidades, y en uno de los estudios que hemos hecho nosotros, que no son las autoridades indígenas quienes linchan, sino que participan diferentes organizaciones, por ejemplo, como COCODES o como otras organizaciones comunitarias, pero no precisamente las autoridades ancestrales. Es que, mire, yo lo que quiero decirles a ustedes que lo ideal para la imposición de la pena es que ni las autoridades mayas, ni las autoridades comunitarias, para evitar que algunos grupos, como él dice, las autoridades mayas, vienen y pues lo van a hacer con azotes o con algún otro castigo que no tenga que ver con el tema puramente ya de atentar contra la vida de la persona. Pero esos grupos infiltrados que él dice al final terminan linchando. Entonces, de alguna manera, en un Estado constitucional de derecho, el único que puede aplicar justicia y aplicar un castigo es el Estado. Eso es lo ideal. Eso es el debe ser. Lo que es ahora es distinto. Sí, joven abogado, muy pronto, Fernando. Lo que dice el compañero podría decirse que podría ser el derecho consuetudinario, pero no sería, ¿verdad, Ligda? ¿O sí sería? Es el derecho consuetudinario, porque de alguna manera el mismo artículo 66 de la Constitución Política de la República reconoce la autoridad de los pueblos ancestrales, de los pueblos mayas, y les permite aplicar su propia autoridad y sus propias reglas dentro de su comunidad. Pero lo que estamos viendo que eso no es lo ideal. En un Estado de derecho, lo ideal es que el único que pueda aplicar la pena, ¿quién es? El Estado. El Estado. A unos, imagínense, la desproporcionalidad que ustedes deben de analizar como abogados. En los pueblos ancestrales mayas, o de donde hablaba el compañero y la compañera, le dan 13 azotes, 20 azotes, 30 azotes a alguien que robó o hurtó 3 cilindros. ¿Cuántos años de cárcel se le da a otra persona que no es de esa misma etnia y que roba 3 cilindros? ¿Cuántos años de cárcel dice que tiene más de cuántos años? A ver, su código ahí penal. A ver, ubíquenlo de inmediato. ¿Cuántos años de cárcel se le aplica a una persona que roba? ¿Quién, sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble total o parcialmente ajena, tiene una prisión de 3 años a 12 años?
Ahora díganme usted, ¿es justo que alguien vaya 3 años a prisión y a otro solo le den 10 azotes? Pero también, licenciada, dentro de las normas de las comunidades indígenas existe la reparación. Por ejemplo, si hay varias personas, por ejemplo, que roban, y lo que hacen las autoridades ancestrales es recuperar la pertenencia de la persona, y también lo que hacen es también una multa, ¿verdad? Para que haga la reparación a la persona que se le hizo el daño. Pero depende también, porque si es un homicidio, una violación, por ejemplo, tampoco las autoridades, no es porque Si es un no homicidio, ya quieren. las autoridades ancestrales ya no pueden, no pueden juzgarlo, solo son delitos menores. Claro, entonces por eso se hace la coordinación con el sistema de justicia Claro. ordinaria, ¿verdad? Ahí Para no, o sea, poder, ellos porque se pueden ha hecho. juzgar delitos menores, pero no homicidios. Sí, Entonces, jóvenes, nosotros estamos, miren, yo no estoy ni en contra del derecho ancestral o de los pueblos indígenas. Por favor, no me malentiendan. Lo que estoy preguntando es, en un Estado constitucional de derecho, ¿cada grupo puede hacer su justicia o debiese lo ideal que solo el Estado pueda hacer justicia? Porque a unos se les aplican azotes y a otros prisión. Entonces, mejor que me apliquen el derecho ancestral, y aunque la reparación, porque el hurto y el robo siempre trae la reparación digna, y aunque lo condene un juez con 10 años de prisión, siempre le va a poner una pena alterna, que es que tiene que reparar o que tiene que hacer un trabajo comunitario, y es similar a la justicia de los pueblos ancestrales. Nos vamos Linda, a la una consulta. Ajá. Aquí en Guatemala se aplican los trabajos comunitarios, perdone, es que nunca he presenciado Claro, que... cuando ustedes miren una audiencia, en la mayoría de casos, se les pone que vayan a barrer el parque, se les pone que trabajen con algunas personas con capacidades especiales, que hagan donaciones de pañales, que hagan donaciones de medicamentos a los hospitales. Sí se aplica. Es la reparación digna, que es un proceso después de que la persona ha sido condenada, y que en su mayoría de casos lo lleva la Procuraduría General de la Nación en nombre del Estado. Ok. Miren, y otra pregunta. Cuando usted comenzó en el principio indicando sobre los años que se le da a nuestro cliente, ¿verdad? Bueno, a futuros clientes, yo tengo una consulta. ¿Cómo es que funciona en este aspecto el organismo judicial? Supongamos que a nuestro cliente lo condenan a 40 años, pero por tener buena conducta salen 20 años. Es más que todo por la conducta que le reducen la pena. ¿Perdone, licenciada? ¿O tiene algún otro factor? ¿Perdone? Recuérdense que nosotros tenemos el derecho penitenciario, que ustedes lo van a estudiar en esas especialidades de las leyes penales. El derecho penitenciario dice que para que una persona sea rehabilitada, porque ya cumplió la tercera parte de la pena, porque la persona se estudió, porque adquirió una carrera o de nivel medio o universitaria en la cárcel, porque trabajó, porque en la cárcel también hizo trabajo comunitario, ayudó a los capellanes o tenía alguna otra labor social que hacer, y se le puede definitivamente a la persona pues reducir el cumplimiento de la pena a través de ese trabajo que tiene que hacer en la cárcel. Tiene que demostrar que hizo horas laborales, horas de trabajo social, y es ahí donde se da la reinserción, ¿verdad? A través de la rebaja del cumplimiento de pena y en un juicio que lo tiene que llevar a través del derecho penitenciario. Muchas gracias por la información, licenciada. Bueno, jóvenes, las teorías relativas, y por favor no me malentiendan, no estoy en contra del derecho consuetudinario ni la aplicación del respeto a los pueblos, pero lo que quiero decir que como hay azotes, también hay gente que en muchas comunidades sale linchada, y que el Estado está para evitar eso. El Estado está para aplicar la justicia, pero no estoy en contra, ni estoy diciendo que tal grupo es el que hace el linchamiento de ninguna manera. Entonces, las teorías de la prevención especial, que es lo que al final busca la pena,
lo que quiere es que el fin de toda pena pues sea la educación, la corrección de ese sujeto, de esa mujer, ¿verdad?, que está privada o en cumplimiento de una pena. Y que esa es la prevención especial, le va a llegar a esa persona que está cumpliendo con esa pena, ¿verdad? Y la teoría de la prevención general, esta es la pena de la intimación de la generalidad de los ciudadanos. ¿Y por qué prevención general? Porque si en una comunidad está don Juan Pérez y a don Juan Pérez se le impuso 30 años de prisión, lo que quieren las demás personas es que todos miren lo que le pasó a don Juan Pérez para no volverlo a cometer, porque automáticamente si una persona vuelve a cometer un ilícito, pues le va a pasar lo mismo que le está pasando a esta persona, y lo que se quiere es evitarlo, ¿verdad? Que ya no se cometa esta clase de situaciones, pero que los demás vean que si ellos incurren también en esa equivocación, también pueden ser sujetos de la aplicación de esa norma. Entonces, citando a Rossi, dice que este autor toma como base el orden moral externo, que de alguna manera corresponde a esa justicia, ¿verdad?, absoluta que debe desarrollar el Estado para buscar la paz social de la humanidad. La pena entonces debe de ser considerada como una misma, como un mal, como un contrapeso que debe ser aplicada únicamente por un juez legítimo. No puede ser aplicada, dice, ni por partido, ni por grupos, porque entonces la pena se convierte también en un ilícito, porque solamente con el carácter de legalidad, con una ley previamente establecida con anterioridad por un juez legítimo, se puede imponer. El fin que persigue la pena es cumplir definitivamente con la corrección. La pena lo que quiere es corregir al sujeto. La pena lo que quiere en su sentido amplio, como ya lo vimos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, es mantener esa educación de la persona, esa readaptación, esa reeducación que buscamos todos desde el punto de vista de los reclusos. Proteger a la sociedad de esa persona que ha actuado mal o que está actuando mal. Debe de ser, dice, para el Estado una vergüenza el no aplicar esa advertencia a las demás personas, o debe ser una vergüenza no proteger a los sujetos de esa sociedad de alguna persona que esté cometiendo algún mal. ¿Cómo se clasifica la pena? Existen diversos criterios bajo los cuales se clasifica la pena. La pena pues se puede clasificar atendiendo al fin, atendiendo a la intimidad de los individuos, a lo moral de las personas, al medio que se esté tratando de llegar hacia la pena. Deben de ser de corrección, se debe de corregir al delincuente, pero también dice se le debe de educar. Se debe de tratar de eliminar en nuestros países que son de sistema de garantías la pena de muerte, los tratos crueles, los tratos inhumanos, degradantes o las situaciones que puedan poner en riesgo la vida de los privados de libertad. ¿Qué caso recordamos nosotros que hasta hoy en día está causando muchos inconvenientes jóvenes? Porque se puso en riesgo la vida y definitivamente murieron niñas privadas de libertad. ¿Cómo se llama ese caso? Casa Hogar. El Hogar Seguro, es el caso Hogar Seguro, ¿verdad? ¿Cuántas niñas fueron? 42. 42. 55. Regateemos, Lick. Son bromas. Qué pura lata. ¿Cuántas niñas fueron? Creo que fue 54, Ligda.
Disculpe, Ligda, ese caso de casualidad del que menciona se dio en el 2017, ¿verdad? Es el único caso que ha sucedido. 41 niñas, ¿verdad? Que 41 niñas. vieron al incendiarse el hogar seguro y pues los familiares hoy todavía están en el sistema de justicia clamando de alguna manera por la necesidad de la aplicación. Fueron de 56. Bueno, yo estoy viendo aquí la página de la Corte Suprema de Justicia y el caso se sigue por el hogar de la Virgen de la Asunción, al oeste de la ciudad de Guatemala, donde fallecieron el 8 de marzo del 2017 41 niñas y 15 niñas sufrieron quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Eso dice, no sé si algunas de las niñas que posteriormente se les siguieron con las quemaduras, pues fallecieron a consecuencia de, ¿verdad? Y en base a esta finalidad última puede seguírseles el estado también. Entonces, jóvenes, nosotros miramos que de alguna manera es preciso esa situación de no causarles daño, o sea, esa atención que también deben de tener las personas privadas de libertad, para que nosotros no estemos internacionalmente siendo sujetos de procesos como violadores de derechos humanos también, por esos casos donde... ¿Perdón? Estimada licenciada, perdone que le interrumpa. Hablándolo de los señores privados de libertad, se me viene a la mente, ¿verdad? El sistema tan deficiente con el que esas personas, no sé cómo existen, porque no tienen prácticamente estando dentro de esta situación, sus derechos están nulos, podemos decir, porque aquí dice que no se les pueden hacer acciones denigrantes a su dignidad. Y ya en cuanto estas personas ingresan, empiezan a llevar el maltrato por causa de la famosa talacha, ¿verdad? Una persona media vez cae en el sistema penitenciario o paga los 5,000, no sé cuánto es ahorita, ¿verdad? O le toca que andar en calzoncillos, perdone la expresión, pero así es literal, ejecutando la talacha, ¿verdad, licenciada? Entonces sí, el sistema penitenciario se queda en poder atender en realidad a las personas y darle los pasos que usted nos estaba resocializar a la persona, reeducarla y que sea reinsertada nuevamente a la sociedad, ¿verdad? Más bien salen con daños, sí, aquí dice daños psíquicos, ¿verdad? Morales, físicos, torturas. Pues en eso estaba yo analizando ahorita, licenciada, de que todo esto se queda perdido cuando alguien llega por algún delito. Bueno, miren, jóvenes, es lamentable lo que pasa en el sistema penitenciario en nuestro país, ¿verdad? Alguien escribía allí en el chat y con mucha razón que uno de sus parientes se le había cobrado una talacha de 7,000 quetzales. Eso nos lo han dicho cientos de personas que han sido vulnerables, que no solamente viven en pobreza, en extrema pobreza, y tal vez fueron tomados como privados de libertad porque estaban en un lugar con fulano de tal que él sí era y el otro no era, o en un tiempo incorrecto, en un carro porque pidieron un jalón y tienen que sufrir esa extorsión dentro del sistema penitenciario. Y si no tienen la talacha, pues pueden llegarlos hasta matar, ¿verdad? Por la extorsión que les hacen de conseguir el dinero. Los ponen a hacer penas crueles o degradantes dentro del sistema penitenciario y tienen que sufrir cualquier clase de vejámenes que no podríamos describir nosotros a través de esta clase. Eso es lo que no es correcto dentro de un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho, la persona que está privada de libertad no pierde sus derechos humanos, no pierde su condición de ser humano, no, el Estado tiene que guardarle su acceso a la salud, su acceso a la educación, su acceso a la comida, al vestido, al trabajo, a la seguridad, pero nosotros vemos que dentro del sistema penitenciario pues se da todo lo contrario, ¿verdad? Lamentablemente, porque no es el ideal, ¿verdad? El ideal es todo lo contrario.
Jóvenes, nos vamos a Licenciada, quedar tengo ahí. una Entonces pregunta. nos quedamos el jueves, sí. ¿Quién tenía Tengo una una pregunta? Yo, licenciada, tengo una pregunta. En caso del hogar seguro, ¿por qué están, más que todo, al expresidente le están acusando últimamente que tiene que pagar, ¿verdad? Por la muerte de esas niñas. ¿Eso implica la culpabilidad? Bueno, recordémonos que todos los funcionarios son responsables, ¿verdad? Desde el punto de vista civil, en reparar daños y penal también, ¿verdad? Por lo que hicieron o por omisión también por lo que no hicieron, porque el presidente Morales nunca le prendió fuego, entonces no es por lo que hizo. Sería alguna culpabilidad por omisión por lo que no hizo, porque el sistema penitenciario, recuérdense que en este caso, como eran menores, estaban a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Entonces, el secretario que está preso y la subsecretaria que también está preso, dependían directamente de las órdenes jerárquicas del presidente. Entonces, seguramente que desde ahí es donde están implicando al expresidente Jimmy Morales por haber sido alguna negligencia en el estado del qué hacer para proteger a esas niñas, pero no de hacer, porque él no hay una acción que él haya dicho vayan a prenderle fuego, pues, sino por qué no las protegió. Me imagino que por ahí va, para diferenciar la acción con la omisión, ¿verdad? Como nosotros ya vimos, el derecho penal tiene responsabilidad tanto como por acción como por omisión, ¿verdad? Gracias, Lita. Bueno, jóvenes, nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Gracias, licenciada. Licenciada, feliz tarde. Gracias, Licenciada. Muy interesante la cátedra de hoy, licenciada. Muchas Feliz gracias. tarde, licenciada. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde.